Aquí. Ya, rec. Vale, ahora ya sí. Lo que pasa es que no te va marcando no pasa ni nada, ¿no? O sea, ahora mismo está funcionando, ¿no? Eso dice que está grabado. Sí, sí, se me ha sorprendido, pero que no se olviden que ahora no sale. Vale. Venga, empecemos. Yo por lo menos tengo que ir todos. Alguien que cierre la puerta. Buenos días a todos. Hoy nos van a demostrar cómo si uno tiene ganas, manitas y tiempo, se puede construir su propio bien. Yo, por suerte, manitas no tendré muchas, pero he tenido la suerte de poder construir nuestro breviario. Que todo el mundo que lo ve, no sé si es por hacer la pelota, dice que está muy bien hecho, pero en fin, lo cierto es que lo hemos conseguido hacer y volar. Desgraciadamente no se puede volar donde uno quiere, lo volamos en una base de Albacete, nos lo voló el coronel que entonces era hoy general, que era entonces el director de la base, que era Javier Ocid, y la verdad es que lo pasamos construyéndolo. Suele ser bastante estresante en algunos momentos, nos lo confirmará el ponente de hoy, pero la verdad es que al que le gusta manifestear, que se dice en valenciano, te lo pasas muy bien, cuesta dinero, pero relativamente el dinero que cuesta con el tiempo que pasas entretenido es infinitamente más barato que cualquiera de todos los otros hobbies que podamos tener. O sea que hay que hacer ese balance, ver qué me he gastado y ver qué he disfrutado y a ver si el balance es bueno o no. A mí me resultó muy, muy, muy bueno, porque aunque la fundación corría con todos los gastos, vosotros sabéis que es imposible pues correr exactamente con todos los gastos, pues de que me falta y te vas y no compras y hasta ahí llega el tema y te vuelves y te vas con el coche y vuelves y tal. O sea, al final siempre es un gasto, pero la verdad es que te lo pasas muy bien. Con esto lo que quiero es que alguien que tenga tiempo, pues le invitamos a que pueda hacer sus pinitos construyendo, ya iba a hacer uno aquí sentado, pero construyendo su propio avión y poderlo disfrutar. Si no lo vuela él, pues otro habrá que lo vuele también. O sea que no es problema. Cuando tú tienes ya una máquina, ya encontrarás al maquinista. O sea que no hay problema. Hoy nos van a hablar sobre este tema. Yo creo que será una conferencia muy, muy agradable. Disfrutaremos los que estamos un poco, como decía nuestro querido Julián, aerotrastornados, y veremos si efectivamente pues sirve por lo menos para rescatar algunos que ya he visto que vienen un par de jóvenes o tres, ¿ya? Que eso es lo que a mí me gusta. O sea, que no seamos un frente de juventudes solo, digo yo, en la cuarta, no la tercera, sino la cuarta edad ya, sino que ya empiecen a venir jóvenes que se encariñen de la aviación, como todos, creo que todos los que estamos aquí hemos hecho. Hemos empezado haciendo aeromodelismo, luego nos hemos pasado al otro que es un poquitín más grande, luego tal, o sea, hemos ido creciendo en ese aspecto. Eso es lo que nos ha dado el amar la aviación, porque lo hemos tenido, porque hemos escacharrado más de uno y luego hemos llegado a casa y lo hemos reparado, todas las cosas,
tal, y pues con la aviación grande no debemos de hacer lo mismo, descacharrarlo porque suele ser un poco peligroso, pero en fin, se puede hacer. Repito, gracias por vuestra asistencia y ahora nos comentarán qué es lo que ha hecho y puede hacer nuestro ponente de hoy. Nuestro secretario Julio. Buenos días. Bueno, Joaquín, hoy ha venido de Albacete. Bueno, pero yo voy de Albacete. Lo he dicho mal. Perdona, no, bueno, a mí sí me iba bien, seguramente. Bueno, pues es un buen extremeño, ¿verdad? Seguro. Porque además de los trastornados, y ahora digo por qué, con 12 años no se puede estar construyendo ya aviones. Eso hay que estar bien en la cabeza. Con esa edad, ¿verdad? Tiene que estar un poco ya chiflado por este, no sé cómo llamarlo, un deporte o no sé. Es un poco complicado de explicar, como decía Julián. Pero sobre todo yo creo que resaltar que en el año ya 77, con 24 años, tu vida se disparó, ¿verdad? Haciendo un montón de cosas. Yo creo que ese año para ti debió de ser un año muy importante, ¿verdad? Empezaron muchas cosas. Muchas cosas ahí en tu vida aeronáutica, ¿verdad? Fue realmente muy curioso. Bueno, y la matriz también, supongo que eso ya te animaría más, ¿no? Lo de ir a la escuela, a la universidad, quiero decir. Y, bueno, ahí sacarías una buena información para que lo biólogo después. Y un poco de decepción. También, ¿no? Bueno, eso suele ocurrir mucho en las universidades españolas, en general, y en particular. Quizá yo, cuando le digo que en ese año, a los 24 años, volaste por primera vez, fue en un helicóptero, en un Gacel, ¿no? Fue en un Gacel, sí. ¿Verdad? Cáceres vinieron unos empresarios a Cáceres y en vez de hacer viajes en otro medio de helicóptero, se presentaron en helicóptero, estábamos volando un avión de radiocontrol, se aproximaba, parece que viene aquí, no, aterrizar pues delante de nosotros, el antiguo aviación de Cáceres que no tenía actividad, estaba muerto, ¿no? Y entonces, pues hablando con el piloto, hubo que cambiarlo de sitio y entonces pues, fue la primera vez que yo levanté los pies del suelo. Una maravilla. Y luego con el planning ya sería ya, Luego, pues, sin ruido ninguno. un viaje en un fin de semana con las carreteras de la época. No, yo creo que sí, yo creo que sí. No sé. No sé. No lo sé. También conocimos al cuñado de un amigo que hacía vuelos sin motores allí en Huesca, en Monflorite, y bueno, me dijeron que tenían un club y que se podía dar un vuelo de difusión. Entonces, pues, un fin de semana, por las carreteras de la época, nos cogimos el R5 y nos fuimos de Cáceres a Huesca a dar un vuelo de 20 minutos en un Blackbird. Claro, la experiencia, pues, por lo menos para nosotros valió la pena. Fue una paliza de viaje, pero fue... Y claro, todo eso se va sumando a los sueños que se han ido forjando previamente, entonces pues, te hace ver que hay sueños que se pueden hacer realidad. Eso pues contribuyó también, fue un paso más hacia esta proyección en el mundo de la aviación. Y un año después el curso de piloto privado. Previamente hicimos Cáceres no había, hubo un tiempo, pero Cáceres fue un punto importante desde la República, que se inauguró el campo de vuelo, el campo de aviación, se inauguró durante la República, y después durante la guerra pues fue una de las bases de la aviación franquista. Aquí estuvo Morato, entre otros, hubo Junker U-52, Messerschmitt, los Chirri, y por supuesto la escuadrilla, la bomba de hierro, estuvo allí, pero después se optó por poner la escuela, que en un principio se iba a poner en el antiguo campo de aviación de Cáceres, pues se consideró que era mejor los llanos de Badajoz y entonces pues se creó Talavera y la escuela que en un principio funcionó en Cáceres pues se trasladó a Talavera y la actividad del campo de Cáceres pues desapareció. Y ya después te pusiste a construir aviones, o intentarlo hacer, por lo menos, ¿no? Y después yo cuando fuimos a volar en Monflorite, allí conocí a una persona muy interesante, fue el piloto que nos dio el vuelo, y este me empezó a hablar de que se podían hacer aviones. Previamente, cuando yo era aeromodelista, había algunos de los instructores que tuvimos habían hecho vuelos sin motor. Nos hablaban de los sin motor, de los simulators, y recuerdo que con el primer dinero que gané de unas elecciones que estuve
repartiendo propaganda, pues compré todas las revistas que se habían editado hasta entonces de la revista Flash. Y entonces, pues creando, que yo me lo devoré, porque claro, entonces literatura aeronáutica no había, en los años 60 no había. Y recuerdo que viendo, claro, pensar en un aparato con motor, claro, hacer los aviones pequeños, pero lo que te gustaría sería hacerlo grande, claro, lo que he estado comentando antes, ¿no? Y recuerdo que incluso en el suelo de la escuela de modelismo dibujé el perfil de la cabina de la FOBE, porque era el que yo consideraba que era el aparato más sencillo, más asequible, y me acuerdo que me tumbaba allí en el suelo, allí a ver si cabía en la cabina y todas esas cosas, porque era más que nada soñar. También en tiempos, los más mayores quizás os acordéis de que había una revista que se llamaba La Actualidad Española. Ya se dejó de editar hace mucho tiempo. Entonces tenía esta la compraba mi padre, era una semanal, me parece que era, o mensual, y durante un tiempo trajo un suplemento juvenil. Ese suplemento juvenil, pues sacaron una secuencia de aeronaves. Planeadores a pedales, una serie de cosas que están en dibujo. Y sacaron un dibujo del autogiro Benson. Hablaron del autogiro Benson. Entonces, claro, yo digo, pues esta resolución, un aparato muy sencillo, que se puede guardar en cualquier sitio, las placas se desmontan, colocar esta resolución. Y cogí y escribí a Aviación Civil, porque nosotros en la escuela de modelismo, que yo acabé de instructor encargado, hasta que me fui a estudiar en Madrid, pues fui encargado. Pues el caso es que mandábamos pues, partes a Aviación Civil, porque la relación con Aviación Civil pues, era los concursos, todo este tipo de cosas. Y entonces me acuerdo que el director era un tal Ocon, y me acuerdo que le escribí una carta pues diciendo que quería, yo calqué, no había otras medios, no había fotocopia ni nada, entonces puse el papel encima, calqué el dibujo del autogiro y le escribí diciendo que me gustaría pues hacer este y entonces me escribió diciendo bueno, que primero había que ser piloto privado y que después ya vería. Y entonces por ahí se acabó la idea aquella de hacer una aeronave, pues pero entonces yo ya tenía la idea. Cuando estuvimos en Huesca, hablando con este hombre, no me acuerdo el nombre, pues me habló de que vendían planos para hacer aviones y tal y cual. Me acuerdo que me habló del Volplane, un avión de madera, de Estados Unidos, con motor Ford. Entonces, pues empecé ya a darle vueltas al tema. Incluso me parece que me mandó, ya entonces ya sí se podía hacer fotocopias de estas que eran, ¿no? Esas fotocopias digitales. La azul. Ese tipo, que hacían. Pues entonces, me parece que este fue el que me facilitó a mí los planos del Windy. Un biplano con motor de motosierra, motor de car. Esos fueron los primeros planos que yo tuve. A partir de ahí, como tú dices, todo se fue acelerando. Ya entré en contacto con José Antonio Delgado, Valina. Entonces, Antonio Valina, entré en contacto con la Asociación Francesa, la RSA. Todavía no estaba constituida en España ninguna asociación, ¿no? Nada. Yo tampoco sabía que había otra gente que estaba haciendo cosas. Que ya estábamos muy dispersos, muy cada uno a su aire. Entonces, pues hablé con los franceses y el hombre me dijo, no es el Volplane, el presidente de la Asociación Francesa. Es mejor la yo del monógrafo, la yo del D9. Total, que la yo del D9, pues, bueno, compré los planos también. Y después, pues ya, a través de este hombre de Huesca, me puse en contacto con José Antonio Delgado Ballina. José Antonio Delgado Ballina era director gerente de Aeronáutica Industrial, de AISA. Y este hombre era el que tenía información de todo lo que se estaba haciendo en España, que era, después lo pasaremos, pues era un grupo de 8 o 10 personas que estaban construyendo, que estaban interesados en construir. Y este hombre fue el que me dijo, pues mira, ni el Volplane ni la Jove. Y dice, hay otro avión que es suizo, diseñado por un ingeniero suizo, Mabruder, dice, y este es como una Jove, pero un poquito más moderno, que es el Colibrí. Y entonces, siguiendo el consejo de José Antonio Delgado, con
compré los planos del colibrí y entonces me metí a construir el colibrí. Pero se te alargó mucho. Se alargó muchísimo. ¿Qué pasa? Pues que no solamente era esa actividad, ya eran muchas más actividades las que iban surgiendo. Se quedó en un rincón. Y se quedó, no, iba trabajando poco a poco. Por muchos años, ¿no? Muchísimos años. Sí. Y entonces lo que pasa es que bueno, pues surgieron los ultraligeros, previamente, antes de esto, pues bueno, hicimos, como en Cáceres no había otra cosa, pues salieron las alas delta, pues hicimos un club de ala delta, nos dieron un curso, los hombres pájaros de Madrid nos dieron un curso, creamos un club, compramos a Albatros Delta, que era una empresa de Guadalajara que fabricaba la delta, la única que fabricaba la delta entonces en España, compramos a la delta y empezamos a... después de eso, pues fue cuando hice el curso de piloto privado en Talavera. Los profesores que tuve pues, fueron los comandantes de los profesores de F5, que después daban clases en el aeroclub. ¿Con Robin también? No, hice el curso con la Ralici. Con Francisco Cata. Y después enseguida pues, eché la solicitud para hacer el curso de evolución motor en Huesca. La verdad es que me quedaba lejísimo de Cáceres. Claro. Que al final renuncié y al año siguiente lo solicité en Ocaña y hice el curso. O sea que así se fueron sucediendo todas las cosas. Luego hubo la primera reunión, que además está aquí también, me doy cuenta que está en la taza, ¿verdad? De constructores. Hicimos en Cáceres un club de ultraligeros. Yo había comprado un ultraligero que es el estereoástil. El estereoástil es un ala de vuelo libre, la FREC, a la que se le puso un carro y después se le puso un timón de profundidad adelante. O sea que es un ala de vuelo libre motorizada. Ese fue el primer ultraligero que hubo. Como hubo gente que se interesó en el vuelo, pues entonces fundamos un club, el Club de Vuelo Extremadura, compramos un tango monoplaza y empezamos a trabajar. Pues compramos un tango de plaza. Y entonces, hablando con los compañeros hubo una reunión de constructores, pero es que eso lo cuento después. Voy a contar. No te quiero tampoco ni que más a hablar. Bueno, en este momento que hemos quizá más importante para todos y que lo conocéis. Bueno, por fin, el colibrí se puso en vuelo 22 años después, ¿verdad? O sea, que ha llegado a vuelo. Tardó 22 años, pero ha llegado a vuelo. Y ahora es el presidente, como ya todos sabéis, de la Asociación de Constructores Amateur. Y en su calidad, y bueno, sobre todo con toda esta bagaje que lleva desde que era tan jovencito, nos va a contar una historia apasionante, seguro que sí. Venga, pues vamos a dejárselo. Has dicho que querías manejar desde ahí. Sí, voy a ponerme de pie, voy a elevar un poco la voz para que se me oiga y prefiero moverme de pie hasta eso. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de la construcción amateur. ¿Qué es la construcción amateur? La construcción amateur, hablando así coloquialmente, sería construirse uno mismo su avión. Es un poco lo que dicen los franceses. Hágase usted mismo su avión. Es el lema de la Asociación Francesa. En España se define, tenemos una normativa que regula, por supuesto, la construcción de las aeronaves por uno mismo. Aquí se llama construcción por aficionado. Es muy literal, pero la palabra aficionado tiene una connotación. Aquí en España está el profesional, que es el que sabe, y el aficionado, que no. Entonces nosotros consideramos que la palabra que mejor define es amateur en vez de aficionado. Amateur tiene una connotación también como de amor hacia alguien, de una relación mucho más estrecha con la obra que uno realiza. Por eso nosotros en Francia le llamamos construcción amateur y nosotros aquí lo denominamos construcción amateur. De hecho, la asociación nuestra se llama Asociación de Constructores Amateur de Aeronaves. Después, ¿cómo se puede llegar uno a construir su aeronave? Pues hay diferentes vías. Una vía, que es quizá la más complicada y para la que hay que tener más conocimiento,
que sería la de diseñar su propio avión. Claro, para diseñar tu propio avión, pues tienes que tener una serie de conocimientos mínimos. Y eso no está al alcance de todo. Lo que siempre se ha considerado construcción amateur desde hace años, pues es construir a partir de compra uno los planos que ha diseñado otra persona, normalmente ha sido un ingeniero, y entonces uno va recabando el material, va haciendo las piezas y va conformando el avión. En Francia han sido muy puristas con el tema este, y entonces siempre han considerado construcción amateur lo que se construía a partir del plano. Tuvieron que modificar la normativa para incluir dentro de la normativa de construcción amateur la construcción a partir de aquí. Aquí en España no ha habido ese problema. ¿Qué es lo que pasa? Que uno no puede construir pues, todos los elementos que conforman el avión. En muchos casos sí se construye uno hasta la hélice, puede uno comprar un motor de segunda mano de un vehículo, de una moto, de un coche y transformarlo. Otras veces, pues eso se encarga un taller que te lo hace. Hay piezas que hay que encargar al taller. ¿Claro? Una rueda no va a hacer la goma, la compra. Esto es el aterrizaje. Pues a lo mejor si tú no tienes máquina de soldar, pues se lo llevas a alguien que te lo suelte. Con lo cual entonces dice, bueno, ya no estás haciéndote totalmente tú el avión. Está recabando la ayuda de otra serie de personas. Entonces, para considerar una aeronave de construcción amateur, el constructor amateur tiene que haber hecho la mayor parte del trabajo. Y entonces se llega a la regla del 51%. O sea que el constructor tiene que haber hecho el 51% de la aeronave. Entonces, uno se hace su avión, constructor amateur, y como mínimo el 51%. Cuando uno realiza la solicitud a aviación civil para construir tu avión, tú tienes que ir detallando qué trabajo vas a realizar tú, qué porcentaje. Y al final ese porcentaje tiene que ser como mínimo el 51% del trabajo de construcción del avión. Antes hablaba de los 20 años de avión. Construir un avión desde mi punto de vista y mi experiencia es un proceso inicial. Pues similar a cuando hace el Camino de Santiago. Uno empieza el Camino de Santiago y cuando acaba ya no es la misma persona. Ha vivido una serie de experiencias que te han transformado. Eso se considera un camino inicial. Cuando uno hace su avión, tiene un proceso similar. Cuando uno empieza a hacer el avión, su mundo se transforma. Recuerdo que había un artículo que publicamos en la revista de hace tiempo, traducido de la revista de Estados Unidos, que hablaba una mujer del proceso del marido. Entonces dice que un día pues cogieron y el marido le habló de ir a Oslo, que es la reunión más grande del mundo. Entonces se fueron los dos y el marido pues estaba allí como loco, que no había mucho me gusta, otro me gusta, no sé qué, tal. Cuando volvió de aquello, pues empezó a pedir revistas de aviación y a ver modelos para elegir uno, hasta que llega y dice, la mujer tenía un poco de dinero reservado para cambiar el tresillo del salón, y entonces cuando dije, necesito ir comprando piezas y tal, total, que lo del tresillo se quedó aparcado. El hombre empieza a comprar piezas, se encierra en el garaje, ya salen menos de paseo. Al hacer piezas habla con otros aficionados que empiezan a venir a su casa de visita, a ver cómo van los trabajos, cuando viene de visita pues sacan una cerveza. O sea, que empiezan a conocer a gente de otro tipo. Recaba ayuda, viene otra gente para llevarla y tal. Y bueno, el sofá sigue pequeño para acá. El avión va creciendo, van a otras reuniones, conocen a otra gente. Y al final, pues la mujer ya está un poco contenta porque parece que se va acabando. Y entonces, pues ya le va a tocar comprar el tresillo. Total, que el avión llega a volar, ya el hombre vuela, van
ya en vez de ir a otras aficiones como a los campos de vuelo y etcétera. Y resulta que cuando la mujer estaba ya viendo eso, pues ve que el hombre pues, empieza otra vez a ver revistas de aviones aéreos. ¿Qué es lo que pasa? Su vida ha cambiado, se ha metido en este mundo y es algo que no puede dejar. Acaba un avión, pero ya prácticamente antes de acabar el avión ya está pensando en construirlo. Que es un proceso que a lo largo de la construcción del avión se van viviendo una serie de experiencias y al final pues, te has enriquecido, ya sea con conocimiento, ya sea con relaciones, con vivencias, con experiencias, y entonces ya al final pues eres otra persona. Yo considero que construir un avión es un proceso diferente. Hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta que no lo pone ahí. Si quieres tener un avión, no te metas a construirlo. Es preferible comprar uno de segunda mano porque el proceso te va a llevar mucho tiempo, mucha dedicación. Y ese proceso, para que tú acabes el proyecto de construir un avión, te tiene que gustar. Te tiene que gustar tanto construir el avión como volar en el avión. O sea, ¿qué es preferible comprar un avión de segunda mano o compartirlo o alquilar por hora antes de construir un avión si lo de construir no es lo tuyo? Eso se puede evaluar. Hay gente que es manita, hay gente que le gusta por ejemplo, eso lo vemos de chicos, ¿no? Los que hemos sido aeromodelistas, pues lo hemos vivido, el que ha hecho cosas de modelismo y después se ha seguido la escuela y ha seguido construyendo y tal, pues ese es un candidato para construir su avión. El que se ha aburrido cuando ha hecho el curso de modelismo, lo ha dejado saber para otras cosas porque no tiene la constancia y la dedicación, pues ese es mejor que no sea. Es mejor que si le gusta volar, se compre un avión, participe en parte o alquile volar. Bueno, vamos a empezar a ver ahora un poco, vamos a hablar un poco del tema de vuelo. Volar. Si os dais cuenta, desde los inicios de la humanidad, cuando en vez de estar viendo la televisión o los móviles, observábamos la naturaleza, al hombre siempre le ha cautivado el vuelo de los pájaros. ¿Cuántas veces nos hemos sentado en un acantilado, hemos estado viendo las gaviotas y nos puede dar allí pasar horas y horas viendo la evolución de las gaviotas? Es algo que nos atrae. El hombre en general siempre ha tenido el sueño de volar. Por eso ha observado tantos pájaros, por eso se ha quedado embelesado viendo los pájaros. Quizá eso nos venga de algún sitio. Los egipcios representan al alma humana como un pájaro. Y muchas tradiciones consideran que el alma del hombre, que es como un ente libre y universal, está encerrado en un cuerpo material y siente el deseo de volar. Entonces, podríamos pensar que sentimos envidia de los pájaros porque ellos tienen esa libertad. Y eso siempre ha hecho que el hombre tenga el anhelo de volar. Y quizás pues venga de ese deseo del alma de ser libre, de dejar de estar encarcelada en un cuerpo, o sea, ligado a la tierra, ¿no? De lo que he leído, no sé si será verdad o no, pero de las noticias que tengo, ya os digo, de lo que he leído, lo primero que volaron, os cuenta la leyenda, que fueron monjes chinos atados a cometas gigantes. ¿Tienen una cometa muy grande? Estaban sujetos a la tierra, cables, pero ataban a los monjes y cuando se elevaban, volaban. Esas son las primeras noticias que tengo yo de seres humanos que se. Después la aviación, pues bueno, habréis oído hablar en conferencias, tal, pues de tentativas de vuelo. ¿Recordáis un pastor de Burgos? Se hizo un documental con un planeador que hicieron. Hay una película que se llama El Sastre de Ulm, de Alemania, que también hizo un planeador, tal. Otros personajes, por otro lado, un personaje que también se hizo una invitación a los pájaros y tal, y voló con un planeador por unos metros. Entonces, pues le cogieron, le arrestaron y tal,
Sí, el rey le condenó a muerte porque es que estaba endemoniado, porque si no es imposible, el hombre no podía volar. Si ya es que había volado más ganas veces porque estaba endemoniado, no podía matar. Bueno, la evolución de cualquier tema humano no viene por salto, es secuencial. Se va produciendo por pequeñas aportaciones de gente que le va interesando ese tema. ¿Quién fue el primero que voló? Pues hay mucha gente que habla del pajarete, del otro, de tal, cual. Yo, ¿dónde pondría el acento? ¿Dónde diría? Pues este, para mí, es el que considero que marca un hilo de un antes y un después. Para mí fue Lilienthal. Lilienthal estudió, bueno, Leonardo da Vinci, que soy mayor había hecho ya un estudio bastante interesante sobre el vuelo, sobre el vuelo de los pájaros, sobre dinámica de fluidos y tal, pero para mí el que hizo un estudio científico del vuelo de los pájaros y a través de ese estudio realizó el diseño de una máquina para volar y voló en ella de una forma eficiente, de una forma documentada, fue Lilienthal. Este hombre, pues, ya digo, observó los pájaros, estudió el vuelo, diseñó diversos planeadores con los que hizo una serie de vuelos. Se mandó a construir una colina, en la parte de arriba de la colina hizo como una especie de cobertizo, ahí guardaba los planeadores que se plegaban y entonces pues realizó los primeros vuelos. Se conservan planos de los planeadores, se han hecho planeadores. Hace poco pues he visto un documental de un profesor de una universidad de Estados Unidos con sus alumnos, ha hecho una réplica de esto y ya lo podemos ver. Aquí podemos ver los planos que existen. Pues el avión estaba hecho de madera, tela y ariostrado con alambre. Estos primeros inquietos por la aviación, por el vuelo, podríamos decir que fueron los primeros constructores amateurs, porque ellos esto no lo hacían por dinero, no lo hacían de forma industrial, lo hacían como investigadores, por así decirlo, por amor al arte del vuelo. O sea, aquí podríamos decir que los primeros constructores pues, fueron los primeros investigadores, los primeros científicos que se interesaron por el vuelo. Se van sumando pues, inventos al proceso de construir una máquina voladora y en 1906 dicen que los hermanos Wright volaron en 1903. Eso está documentado hasta cierto punto. Como Estados Unidos ahora es el imperio, entonces ellos quieren sumar ese tanto. Para mí, el primer vuelo real fue el de Santo Domingo en 1906. ¿Por qué? Porque esta prueba cumple los requisitos que había fijado el Real Aeroclub de Francia para definir a una máquina voladora. Despega por sus propios medios, vuela por sus propios medios, controla el vuelo y aterriza por sus propios medios. El planeador de los hermanos Wright, planeador motorizado, no se ponía en vuelo por sus propios medios, necesitaba de una catapulta para que fuera. En cambio, y este fue reconocido por la Escuela de Francia como primera máquina voladora. Entonces, el centro tecnológico mundial no era Estados Unidos, era Francia. Francia era la potencia tecnológica, donde se desarrollaron proyectos, donde se hicieron competiciones, demostraciones de vuelo. A partir de ahí, Santo Domingo realiza una serie de aparatos y tal, y entonces el avión, o sea, la aeronave, pues ya se le encuentran una serie de aplicaciones, de ellas pues bélicas o de transporte y tal, y entonces el desarrollo de la aviación ya se industrializa. Entonces, claro, ya pierde esa filosofía de que no hay ánimo de lucro, que se hace por el placer de volar. ¿Cuándo se diferencia lo que es en la aviación la parte de construcción amateur? Pues mira, aunque al principio también se podían conseguir los planos del Demoiselle de Santos Dumont, se podrían conseguir esos planos para hacer el tutorial o el
Curtis Busser, Curtis, que fue un poco el que estuvo en competencia con los hermanos Wright, fue un poco posterior a los hermanos Wright, pero entraron en competencia, llegaron a Curtis, parece ser que le había copiado la patente del movimiento de Arreo, entonces entraron ahí en litigios y tal. En los años 20 es cuando la aviación, podemos decir que nace lo que es la aviación, la construcción. Tenemos aquí este avión, el fuselaje era el tubo de acero soldado y las alas de madera, que lo diseña PTA, que es el Real Parasol, que tiene el Parasol, y en 1927 se podrían comprar los planos de este avión por $5 en Estados Unidos. Entonces, podríamos decir que en los años 20 es cuando nace la construcción. También este hombre, Bernard Pieterpont, marca también un hito en Estados Unidos y es el diseño de este avión, que es el Pieterpont Aircraft. Este avión es completamente de madera, tiene fuselaje de madera, las alas de madera y el motor que utiliza es de un automóvil. Claro, en un principio se utilizaban motores de automóvil o de motocicleta, es de un Ford. Este también se publicaron los planos en una revista de la época y se empezaron a construir bastantes aviones como este. De este avión todavía se siguen construyendo aviones. Aquí en España se empezaron 3 y uno fue el que llegó a volar. Los otros están en proceso de construcción. Estamos a final de los años 20. En los años hemos de tener en cuenta que hubo un periodo ahí que fue cuando la aviación toma potencia, que es durante la Primera Guerra Mundial. Las guerras van a marcar unos sitios también. Después de los años, sobre los años 20, al final de los 20, primero de los 30, aparece este constructor amateur francés, que es Henry Mine. Este hombre, en un principio, realiza un avión monoplaza de ala alta, que era el H-8, y después diseña este avión, que es la Forza del Cielo. Estamos a principios de los años 30. Este hombre escribe este libro y en este libro describe cómo ha construido su avión. También te describe las experiencias que ha tenido con su avión y te describe detalladamente el proceso de fabricación. O sea, que compras un listón de tanto por tanto, compras alambre de tanto, la pieza la tienes que hacer así, o sea que es un manual de construcción que si tú lo sigues al pie de la letra, pues se hace una extensión. De este libro pues se vendieron muchísimos ejemplares y de este libro se hicieron muchísimos por todo el mundo. Para Europa podemos decir que con esto nace la construcción amateur a nivel europeo. Tuvo unos problemas con cuestiones de centraje, por lo cual ocasionaron algún accidente, se realizó un estudio de fondo, se desplazó el centro de gravedad un poquito hacia adelante, por lo cual ya era seguro, y se siguen haciendo aviones con esta fuerza. Tiene la característica de que no tiene mando de alabeo, solamente tiene mando de profundidad que se hace con el ala delantera, cambiando la incidencia del ala delantera, y mando de dirección, como los ultraligeros de 2 ejes. O sea que el mando de alabeo al mandar con el timón de dirección se combina el viraje con la guiñada. Este utilizaba motor de motocicleta. También en el mismo libro te describe cómo se hace la aérea, el proceso de fabricación. O sea que si lees este libro aprendes un montón. Todavía se reeditó el libro. Después de la Segunda Guerra Mundial hay otro salto importante. Podríamos hablar en Francia, pues Edouard Joly y su gobierno de Le Montet crean la Sociedad de Avión Joly y diseña este monoplaza completamente en madera, se utilizaban motores Volkswagen. Los motores Volkswagen los sacaban de los múltiples coches que dejaron los alemanes en Francia. El Kübelwagen era el Volkswagen todoterreno del ejército alemán. Entonces, se había abandonado tal, cogían el motor, del escarabajo, se avionizaban
lo que es un motor que es aeronáutico, todavía lo seguimos utilizando. Yo sé que el Colibrí, el motor que tengo puesto, que es de una berlina Volkswagen, 4 cilindros opuestos, se sigue utilizando. Al igual que este bien, pues aparecieron otros similares. Está el Mentre Plaza, en Inglaterra están los Taylor Planes, o sea que aparecieron una serie de aviones de esta característica. Todo construido en madera y con la característica de que necesita pocas herramientas para poderlo construir. O sea que el concepto del diseño manual es que lo pueda realizar un aficionado con las herramientas que se tienen en un taller. Cuando yo empecé a hacer el avión, pues de herramientas, pues era lo que teníamos en el aeromodelismo: la sierra de calar, lima, un torno, algún cepillo, alguna cosa de esas. Pero yo me acuerdo que compré en aquella época un taladro grande, que era más barato y que yo era carísimo en aquella época. Era lo poco que teníamos. Aquello es cuando empecé a hacer el avión. Hoy día tenemos el Leroy Merlin, el Dolcina, que tal vez tienes herramientas de todo tipo que te facilitan mucho la labor. Entonces teníamos muy pocas. Pero el concepto es que con las herramientas que uno tiene en el taller, te puedas construir uno. Se empiezan a publicar ya planos detallados, donde tú pues, no tienes problemas para construir. Ya se empiezan a ver más aficionados que construyen sus aviones y se empiezan a establecer pues, lazos entre los aficionados para compartir pues, dónde conseguir los materiales, cómo realizar las piezas, tanto procedimientos de construcción como adquisición de materiales, talleres de vuelo, todo este tipo de cosas. Estamos ya después de la Segunda Guerra Mundial, años 40. En el año 47 se constituye la asociación Réseau Sport de l'Air, que es la Asociación Francesa de Constructores Amateurs. Podríamos decir que es la primera que se constituye en Europa, aunque el año antes se había constituido en Inglaterra la Ultralight Car Association, en 1946, que da lugar en 1949 a la Popular Flight Association, que es la asociación de los constructores amateurs ingleses, que hace poco también cambió, ya no se llama Popular Flight Association, se llama League Car Association. Más tarde, en el año 53, el año de la civil, fue cuando se creó en Estados Unidos la Experimental Car Association. Hoy por hoy es la asociación más grande del mundo, tiene asociados, tiene su revista y tiene la reunión más importante de constructores amateurs del mundo. Eso es como ir a la Meca. Una vez en la vida hay que ir a Oscar. En España, nosotros no estamos separados de Europa, tenemos la misma vivencia que en Europa, y en los años 30 la gente se interesa por el vuelo y se empiezan a asociar. Y entonces pues aparecen los clubes de vuelo. ¿Qué hacen? Que compran planos que vienen de Francia o de Alemania, y entonces el grupo se juntan, normalmente vienen de las escuelas de formación, ¿sabes? Los que lo hacen, se hacen su propio planeador, entre todos el domingo lo llevan al campo de vuelo, lo vuelan, van enseñándose unos a otros. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo mismo le pasa al aeromodelismo y pasa a la escuela de vuelo. Bueno, hay pequeños accidentes. Al final te pongan el avión, se lo voy a llevar al taller donde lo habían hecho y allí, pues durante la semana procedían a repararlo. Y el domingo, pues se lo llevaban, como podían, por el medio de la época, y volaban en los planeadores. Destaca mucho pues, en Barcelona y en Madrid. Aquí tenéis otro taller de la Escuela de Trabajo de Barcelona. Estamos en el año 32. Después ya en España pues, se diseña algún velero, como este, el velero industrial, y por la Escuela de Ingenieros Industriales. Aquí veis otros grupos pues, con el coche de la época,
va echando para volar. Esta es la Escuela de Trabajo de Barcelona. Este es el Aeropopular de Madrid, con otro planeador, el Trotli. Había algunos de estos planeadores que eran muy pesados y bueno, pues el vuelo pues era una cosa mínima, era un poco como cuando nosotros empezamos con las alas deltas primitivas, que era un poco en monte abajo, levantar un poco los pies del suelo. Pero lo que sí se puede ver era que había grupos de aficionados que les podía tanto la afición como para reunirse, construir su avión e irse los domingos a volar. También en los años 30 aparece algún constructor amateur, ya os digo que pues era gente con mucha pasión, gente aislada, como Miguel Guinea de Cervé, que construye este monoplano de ala alta con un motor por Joy. Este motor es el mismo que utilizaba el Copper Suite, el que fue en el vuelo Madrid-Manila. También hay otro también el diseño de Fuller, que hicieron este monoplano de ala alta. Todo esto, como veis, es antes de verla. Por supuesto, en España también hay aficionados que compran el libro del Milne y se hicieron algunas pulgas del cielo. Esta es la de Manuel Egea, que estuvo en Málaga. Otra foto de este. Esta se empezó a hacer en la Escuela de Trabajo de Barcelona antes de la guerra, pero como vino la guerra ya se quedó en esta estado. Se recuperó, se guardó en un sitio y al final los aficionados catalanes la recuperaron. Hubo una asociación de aficionados que la tenían en una especie de museo y después este museo se integró este avión se terminó por Arcadio Dullo, que fue un mecánico de la aviación republicana, ya de mayor en el año 94, la terminaron y ahora pues está en el museo que hay en el aeropuerto de Barcelona. Le pusieron un motor simulado, que es un motor con 2 caballos, pero bueno, se ve un poco que era pues, el avión de la época, hace los años 30. Después de la guerra, pues claro, con todas las complicaciones, pues hubo ahí un parón en el que no se hizo nada. Pero después ya hubo aficionados pues, que les ponía un poco la afición, como decíamos antes, retiraron mucho y hicieron pues, este autoplaneta de Pedro Fernández, en el año 52. En este Pedro Fernández, junto a Laureano Ruiz, ya os digo que la afición pues, no se lo ha hecho, la inquietud que tenemos, pues se hicieron distribuidores de los aviones de hablaron con Telemonte y entonces llegaron a acuerdo para distribuir los planos, para hacer piezas e incluso después empezaron a fabricar aviones aquí en España. Esto marca también un poco el comienzo de lo que es la Revolución Agraria de España y marca también un poco pues, el desarrollo de la industria a partir de aficionados. Yo he leído algunas comparativas entre la ISA y 11B y hablan mucho mejor de las características que tenían mayores. La 11B era más pesada y este avión tenía mejores prestaciones. También en otros sitios, por ejemplo aquí en el año 55, en la Escuela de Madrid Nueva Yerba, pues construyen otro avión D9, un avión monoplaza. En 1956, en vista de que ya va habiendo gente que se construye sus aviones, sale por primera vez un reglamento en España que regula la construcción de los aviones amateurs. Ya os digo que aquí se denomina regresar por aficionados. Estamos en el año 56. Esto en algunas ocasiones pues exigía alguna prueba estructural, con lo cual yo recuerdo, estamos metidos en esto de que no, es que tienes que hacer los aviones, uno lo tienes que llevar para que le hagan las pruebas de resistencia estructural y esas pruebas de resistencia estructural te lo llevaban hasta ya la fractura. O sea, lo llevaban al máximo cuando rompía y esto es lo que más aguanta. Entonces, claro, tenías que hacer dos aviones, uno para que lo rompieran y otro para al final poder volar tú. Todo esto planteaba que podría ser difícil hacer uno como debía meter hacer dos. Había mucha gente que con eso se desanimaba. No era así. Yo oí eso, pero no era así porque cuando yo solicité la autorización para construir el colibrí,
Bien, es verdad que me ayudó José Antonio Delgado en los trámites y tal, pero no me exigían que yo tuviera que hacer ninguna prueba estructural, ¿no? 1959, pues aquí tenemos en Castellón haciendo un pie de Nerón, que se llama de plaza, pero con la misma filosofía, ¿eh? Construcción en madera, un larguero tipo cajón, o sea, la misma filosofía que la Llodio. En España, pues otro grupo de aficionados de Huesca construyeron otro plano. Es parecido a un biplano francés, está cogido ahí el concepto, que bueno, pues ellos eran alumnos de la Escuela de Modernismo, también siguiendo la estructura del planeador y con materiales que habían conseguido contra Paraquel, Tordino, Oregón y tal, pues hicieron este planeador. Entre ellos, no sé si conocéis a Jaime Curve, alumno de Vicente, Antonio. Ese Antonio ha escrito un libro sobre las creaciones que realizaron. Este es otro segundo aparato que hicieron. Este lo remolcaban con un coche, con un 4x4 que tenía Antonio de Vicente. Y por último, hicieron en el año 70, hicieron este avión, el Buplum. Este estaba copiado del ala volante Ford. Este avión no llegó a volar. No descubrieron por qué. Y Faustino Canto, que algunos le conoceréis, que casi vecino vuestro, de aquí de Honduras, de Albacete, pues realizó a partir de planos franceses este ala volante Ford, que este ala volante sí llegó a volar, y este fue el primero que se matriculó de acuerdo con el reglamento que se había publicado. Este avión está actualmente en el museo. Paco Cáceres, que habréis oído hablar de él, pues hizo este diseño de un planeador primario, ya con fibra de vidrio, en el año 76. O sea, ¿qué pasa en esta época? Ya a partir del año 60, tal, porque ya empieza a haber gente que ya tiene acceso a los planos y empieza a construir cosas. O sea, que no es lo que decimos antes, no hay un momento donde hay un cambio total, no todo va progresando poco. Entonces, os hablaba antes de José Antonio Delgado, el ingeniero aeronáutico, director gerente de Aeronáutica Industrial de Madrid. Pues tenía noticias, tenía referencias de toda la gente que se estaba construyendo algo en el país. Él tenía una lista, entre ellos, pues, por supuesto, estaba Paco Cáceres. Este es el plano del Libertad. Este es José Antonio Delgado. José Antonio Delgado ya hace tiempo que falleció. Entonces, claro, a mí me dijeron que hablara con este hombre, yo entré en contacto con él, hablamos por teléfono tal, y le hago una visita a este hombre. Y este hombre me muestra, pues, la relación de las personas que estaban haciendo la grabación. Y entonces, hablando con eso, ¿por qué no hacemos una reunión? Nos juntamos todos en 4 vientos y bueno, pues intercambiamos pues, nuestros puntos de vista, nuestros pareceres, nuestras experiencias y tal. Y entonces se convocó, en el año 81, se convoca una reunión en 4 vientos. Y allí nos juntamos, pues los aerotrastornados que vinimos por diferentes sitios. De Valencia, de Córdoba, de Cáceres, de muchos sitios. Joaquín Martín Camacho de Sevilla, Enrique León de Sevilla, Picazo, que vino de Albacete, José Antonio Aldavalina de Madrid, Francisco Cáceres de Valencia, Ángel Balastrín de Valencia, Rafael Bezajardo de Madrid, Ernesto Corbellán de Madrid, Joaquín Guerra de Cáceres, Aurelio Castañeda de Córdoba, su hijo Salvador de Córdoba, Juan Crespo de Madrid y Julio Reón de Madrid. Esto nos juntamos en un local de aquí de 4 metros un día y bueno, pues estuvimos charlando y bueno, a ver cómo podíamos mantenernos en contacto, qué podíamos hacer y tal. Se sugirió que alguien se encargara del tema. Juan Crespo era el delegado en el RAFE de construcción naval y José Antonio pues era el que tenía conocimiento de lo que se estaba haciendo en España. Estamos en el año 81.
Se publicó, ese artículo se publicó en la revista Avión y este artículo pues, se publicó también en el año siguiente en la revista Avión. Y a raíz de unos trabajos que hizo José Antonio Delgado, con el fin de facilitar un poco pues, el poder construir los aviones, se publica el nuevo reglamento, que estaba, pues prácticamente estaba inspirado, casi copiado directamente del reglamento de los franceses. Y es el reglamento que sigue actualmente en vigor. Esto ya os digo que es del año 82. Yo la autorización para mi avión, para construir el colectivo, la tengo del año 81, por el reglamento antiguo. Y esta es la relación de aviones y constructores que tenía José Antonio Delgado en la época. Aquí podemos identificar alguna... El Picasso estaba haciendo, el Picasso de Albacete, estaba haciendo el Michel Louis, Lorenzo Alzola, no sé si habéis oído hablar de él, es una persona que ha sido muy importante por el que hemos tenido en España, pues estaba haciendo un planeador motorizado, un ligero. José Cerdán, un multiplaneador grupo 1, Colibrí estaba haciendo Agustín Martínez en Jerez, estaba haciendo también Serrano Mateo y Virgilio, un catalán, estaba haciendo un Colibrí. Hay dos, Julio León, un Boplán en Sevilla, un plateado de José Larré, un Moneray, una Turbulent, que era la de Castañeda, y la joven de Fortino. Y aquí pues otra serie de aparatos más o menos entre ellos por el nivel de la caduca. Había ya una serie de personas pues, que estaban haciendo esto. Estaba la cosa muy madura para que nos constituyéramos en asociación. Entonces, como a raíz de la reunión que habíamos tenido en Cuatro Vientos, aquello no había evolucionado, hablé con José Antonio Delgado y le dije, que esto no funciona, ¿por qué no podemos hacer algo? Y por abrir la boca, dice, bueno, pues ya que lo has dicho tú, ¿por qué no te encargas tú de organizar la primera reunión? ¿Dónde? Bueno, pues allí en Cáceres. Digo, pues en Cáceres no tenemos nada, bueno, allí se hace. Y entonces, pues, como yo era el secretario del Club de Extremadura, pues organizamos en Cáceres la primera reunión de constructores amateurs. Que hubo gente como Picasso, cuando fue allí y estuvimos hablando, y dice, no, una reunión en Cáceres, pero si en Cáceres no hay nada de aviones. Bueno, pues allí decimos. Hubo muy buen ambiente, muchas ganas de conocernos, de establecer relaciones entre nosotros, y bueno, pues hicimos allí la reunión y a raíz de eso, después decidimos constituir la asociación. Esto fue el domingo, o sea que ya había gente que se había marchado, pero bueno, el grupo de gente que estábamos allí. Y de aquí, pues bueno, como podría comentar que este Picasso de Albacete, este Celso Mesón, este Lorenzo Alzola, Castañeda, estaban un poco de la boca. Este es Carlos Camilo, de Málaga. En esta primera reunión fue el primero que llevó un avión hecho. Era diseño suyo. Y bueno, me contaron que al cabo de cierto tiempo pues, lo consiguió pegar en Santo Tomé. Aquí está la constitución de la asociación. El espíritu de la ley. El espíritu de la ley se constituyó en una primera reunión de constructores. El motivo de aquella convocatoria era establecer unos datos de constructores amateurs, compartir experiencia, intercambiar información, direcciones de suministradores de material y ayudarnos mutuamente en todo lo posible con el fin de realizar los proyectos de gobierno. Esto es un poco la base de la asociación. Este es el espíritu con el que se creó la ley de colaborar entre nosotros en crear los posibles. Esta es la primera revista que hicimos. Teníamos pocas páginas, estaba hecha a base de fotocopia. Y bueno, pues, un montaje muy elemental. Lo que sí destacó es que era una revista que la editábamos mensualmente. Todo esto pues artesanal y con pocos medios y con poca colaboración.
pero solamente hay una asociación, que es la Asociación de Estados Unidos, que tiene una periodicidad como la nuestra, de que sean eso. Tanto la revista francesa como la inglesa, esa es cada vez. En el año siguiente, en el año 85, hicimos la segunda reunión, que también se organizó allí en Cáceres, y bueno, pues ya en esta reunión pues vino mucha más gente. Ya habíamos estrechado los lazos y eso pues había, y bueno, la experiencia de la primera pues también hizo. De aquí ya el boletín evoluciona en el año 87, ya está mejor elaborado y está realizado el venta. En el año 87, por primera vez, vamos a participar en la reunión francesa y Lorenzo Arzola llevamos en un grupo, el grupo de textos aquí arriba, llevamos el diseño suyo, el coal, y le damos a sorpresa nuestra, cuando estamos en el grupo, nosotros estábamos fuera, estaba ahí tomando una cerveza, y es cuando dicen, distinción a Lorenzo Arzola. Salimos corriendo para que nos vieran. Esto marca un poco la integración. ¿En 4 litros fue? ¿En 4 litros? No, esto fue en Francia, en Briançon, que es donde hacían la reunión francesa, que ellos siempre han dicho que es la reunión europea. Ahí es donde dieron el premio a Lorenzo. Esto marca un poco por la integración dentro de la construcción amateur, el reconocimiento por parte de Europa y la integración pues, dentro de la comunidad europea, por así decirlo. Y ya bueno, pues, teníamos unos lazos que conservamos, unos lazos bastante sólidos con ellos, de intercambio, de colaboración. De hecho, pues el que lleva los franceses, la Asociación Francesa se han hecho cargo de realizar las inspecciones de los aeronaves de construcción amateur. Y la persona que lleva la sección esa, pues es miembro actualmente de nuestra asociación, y la reunión que celebramos, la reunión nacional que celebramos el año que viene, o sea, el mes que viene, pues viene a darnos una charla. O sea, tenemos una relación bastante fluida con los franceses. En el año 87. También en el año 87 ya, además de la reunión nacional, que veníamos celebrando todos los años, pues se celebra la primera reunión del sur. Aquí vemos a Aurelio Castañeda con su tutulé. Se realizó en el aeródromo de Lillo, en Córdoba. En el año 88 nos constituimos como cháster, es como una delegación de la asociación de la EA de Estados Unidos en España. Aquí está pues, el diploma de la Constitución. La Asociación de Deseo Experimental abre el campo de la Cervera como campo de vuelo ultraligero en Cáceres. Y entonces pues empezamos a hacer las reuniones allí. Había que solicitar una autorización para que nos permitiesen, no solamente como campo de ultraligero, sino que pudieran aterrizar avionetas el fin de semana de la reunión, pero bueno, nos la autorizaban sin problema. En el año 88 volvemos a Francia. Este es el Moni de Alfonso Hernández, que este hombre hace unos trabajos exquisitos y entonces también es premiado el Moni de Alfonso. En el 89 tenemos la primera mujer afiliada a la asociación. Y se empiezan a editar una serie de manuales para los miembros de la asociación. Ahora, al final se llegó a completar una biblioteca básica del constructor amateur, sobre todo los cuadernos del constructor amateur, que fue un trabajo que hizo Luis Arena, de aquí de Alicante, a base de traducciones de textos de diferentes fuentes. Elaboró una serie de manuales. Describía lo que era la construcción de madera y después por temas, construcción en madera, construcción metálica, tuvo que hacer soldado, construcción compuesto, construcción de hélice, de carenado, de alineación del motor, mantenimiento del motor, hélice. Hay una biblioteca completa ahora a disposición de cualquiera que quiera acometer la construcción de un avión. Cuando nosotros empezamos no había nada. ¿Este manual aún lo tenéis? Sí, ya están digitalizados, entonces ya es mucho más fácil
es mucho más fácil hacerlo con él. A lo mejor que ya la biblioteca aumentó tanto que en casa que tenía hay un montón de cosas. Y ahora lo tienes en un pendrive, luego tienes el ordenador, lo necesitas lo lees, y si es algo más concreto, lo coges, lo imprimes y lo tienes. ¿No tienes la página vuestra? No. Actualmente está en la página de la AE, pero es solamente de acceso a los socios. Este Luis Ávila, que fue el que realizó ese interesantísimo trabajo que no tiene precio de los manuales del constructor. La sexta reunión se hace en el 89, ya con el campo de Trapos-Travijeros de la Cervera. Por primera vez van trabajos en vuelo, Newport de Basilio, el Moni de Pascual, la IFA de Pepe García, la mayoría eran Triques y Autogiro. Portugal también estuvo presente, con representantes, con TRAI, el alcalde de Cáceres nos hizo una recepción del ayuntamiento y se empiezan también a dar charlas durante la reunión. También estuvo presente pues, representantes de dirección. La séptima reunión se hace también en Cáceres, en el año 90. El jueves, ya antes lo hacíamos, la reunión duraba desde el jueves hasta el domingo, porque el jueves era fiesta. Disminuye la participación en otras manifestaciones aéreas, aumenta la nuestra, 21 aeronaves, aquello pues era, para aquella época pues fue un lleno. Y también hubo conferencias pues, representantes de casa sobre material y un pequeño mercadillo. En el año 94, se realizan las primeras jornadas de formación para constructores amateurs. Esto fue una colaboración con el Ayuntamiento de Fuenteovejuna, que al final fue un fracaso, pero durante la Semana Santa se hicieron estas jornadas de formación robótica. Esto era muy demandado. El conocimiento que tenían los constructores amateurs más avanzados, pues lo pudieran compartir con el resto de los aficionados. Esto que voy a ver. Aquí vemos cómo se desarrolla. El lunes hice yo una presentación general. El martes Aurelio Castañeda dio una conferencia y un taller sobre construcción de madera. Estábamos todo el día, O sea, a la hora de comer parábamos, nos íbamos todos a comer en un sitio y por lo que se continuaba. Me acuerdo que Aurelio me comentó, pues si yo no sé tanto de esto como para rellenar tantas horas y tanto tiempo. Al final se nos hizo de noche, tuvimos que cortar porque nos teníamos que ir a cenar. Pero vamos, hablando, charlando, compartiendo. En el año 94 hicimos la reunión en Cataluña y nos visitaron los amigos franceses y este es el que era presidente entonces, Jean Potier. La 16 reunión europea, también estuvimos allí presentes. Y esta vez fue Alfonso Hernández con su primer RV. También le dieron una distinción por el trabajo realizado. En el año 95 se convoca un concurso de diseño de trajes y empezamos a mantener reuniones con la Dirección General de Aviación Civil para la elaboración de un nuevo reglamento. Estas reuniones pues las realizábamos una vez al mes. Nos desplazábamos hasta Madrid y allí pues íbamos tratando los diferentes puntos del reglamento. También ese mismo año nace el proyecto Cáceres. Nosotros habíamos visto que en Francia se reunían grupos de constructores y hacían entre todos un modelo. Entonces, en una ocasión, con motivo de una visita de Luis Arena, una tarde en el campo de vuelo, charlando los dos, pues pensamos, ¿por qué no hacemos montamos un grupo y hacemos en España un avión en grupo? Y entonces allí nació la idea del proyecto Cáceres. Estuvimos viendo 2 o 3 diseños que fueron pues sencillos, que fueron factibles y tal, y al final nos decantamos por este, que es el Potier 130, que es un diseño de Jean Potier, el presidente de la Asociación Francesa. Se constituyó un grupo, éramos 15 a nivel nacional, gente de diferentes sitios, había por lo mismo gente de Andalucía, de Galicia, de Madrid, de
de diferentes sitios. Esta es la ubicación de los que componíamos el grupo. Y entonces pusimos una cuota inicial de 10.000 pesetas y empezamos la construcción del aparato. El aparato casi se acabó, no llegó a entelarse. Se hicieron piezas en diferentes partes de España, nos montábamos allí en Cáceres y allí fue donde se realizaron los conjuntos, tanto el montaje de la sala como el montaje del fuselaje y tal, pero al final, cuando ya quedaba poco por construir, desapareció el interés y al final me quedé yo con el avión, que se lo vendí a otro compañero de la asociación, que al final llegó a volar en Madrid. Actualmente tuvo después un desplome, tren de aterrizaje principal Corazón, lo dejaron aparcado allí y al final me lo regaló y lo tengo yo en casa y bueno, a lo mejor sí puedo hablar. Iniciamos los trámites para abrir la Cervera como aeródromo, nos ayudaron mucho, nos apoyaron los aeroclubs, el ayuntamiento y tal, pero después por un tema de propiedad del terreno, pues no pudo conseguirse este proyecto. Estamos en el año 98. También por esta época pues se empieza a hablar de la realización de los Juegos Aéreos Mundiales, donde también iba a participar la construcción amateur. Hubo ahí intereses de tipo urbanístico para que realizáramos la reunión en la Sarquía, en Vélez Málaga, pero hicimos una visita allí y no pudimos, y vimos que aquello no reunía las condiciones necesarias. Consideramos que en San Pablo sí se podría hacer el fin de semana ese, pero al final tomaron la decisión los que mandaban de que no se hiciera aquí. Entonces en los primeros Juegos Aéreos Mundiales no participó Construcción Amateur. Ese año también marca otro hito en la construcción amateur española con el vuelo de Miguel Ángel Gordillo. Miguel Ángel Gordillo era un piloto de Iberia que construyó un Kifo y realizó el vuelo Madrid-Moscú por la ruta larga. En vez de atravesar el Atlántico, lo hizo a través de Asia. Fue por Europa a Oriente Medio, pasó a India, subió a China, de China a Rusia, pasó por arriba de Rusia a Alaska y de Alaska bajó hasta Moscú. Eso para nosotros, pues, un vuelo de ese tipo, como un avión de construcción amateur, a nivel internacional, pues, marcó un hito importante. En el 99 la asociación ya tiene su página web, se comienza el proyecto de consejeros técnicos y consejeros de vuelo, se continúa trabajando en el proyecto Cáceres, se crea una lista de correos, que vamos accediendo a los medios de comunicación actuales, se crea el grupo Proyecto Mare Nostrum aquí en Alicante para hacer lo mismo que habíamos hecho con el proyecto Cáceres, hacer otro copier en grupo aquí en Alicante. Por primera vez se entrega la distinción del don de volar, se crea esa distinción que es un reconocimiento, porque antes dábamos distinciones, desde la primera reunión se daban distinciones a los participantes en la reunión nacional de acuerdo con los trabajos que llevábamos, valorando los trabajos que llevábamos. Esto estaba copiado de lo que hacían los franceses. Nosotros hemos seguido mucho pues, el camino que nos habían habido los franceses. Pero ya en este año se crea esta distinción a toda una trayectoria y entonces el primero que se le entrega es a Michel Gordillo por el vuelo este alrededor del mundo. En el año 99 asistimos también a la reunión inglesa y a la reunión francesa, no sé por qué no tengo puesto. Se publican los planos, en el año 2000 se publican los planos de una réplica ultraligera del Cielo C-30 que elaboró Víctor Merino. Víctor Merino lo tenemos aquí presente. Y se trabaja con aviación civil en el proyecto de las entidades colaboradoras. Esto está copiado de los 3 carcruceros de Estados Unidos. En Estados Unidos, gente de la Asociación de Constructores Amateurs, de la AENA, colabora con la administración, con la aviación civil, en el seguimiento de la construcción de las aeronaves, van haciendo un informe, van aconsejando también, por ser más consejeros técnicos, a los constructores amateurs, gente que tiene una cierta grado de experiencia, y después con todo ese dossier que elaboran, eso se lo pasan a los inspectores de la FAA y contribuye pues a que al final le den el certificado de navegabilidad de la aeronave de construcción. Como
Estamos trabajando en aquella época con aviación civil. ¿Por qué no sale la foto? Posteriormente, Miguel Ángel Gordillo, que había ido de Madrid a Osco por la ruta larga, da la vuelta al mundo con un Bambi, con un MCR. Este año organizó la asociación Un Viaje a Osco y acompañamos a Michel Gordillo en la reunión de Estados Unidos, que es donde hizo parada antes de acabar el vuelo, que ya lo hizo desde Estados Unidos hasta Europa. Pues no sé por qué no sale la foto. ¿Toca la imagen? La imagen que nos trata. No sé por qué. En el año 2003 hacemos un seminario de consejeros técnicos con el fin de poner en marcha la asociación. Se iba a hacer cargo del seguimiento de la construcción de los aeronaves. Entonces, hicimos un organigrama. En la parte del organigrama había 3 ingenieros aeronáuticos que eran los que iban a firmar al final del informe, previo para la concesión del certificado de honorabilidad. Se realizó en Cáceres. El seminario lo dio Enrique San Martín. Enrique San Martín era el delegado de seguridad en vuelo de Cataluña, que después fue director general de aviación civil, y este nos dio aquel seminario. Pero al final aquello se quedó. No llegamos a constituir la entidad colaboradora, aunque se hizo todo el dossier que se presentaba a aviación civil. Como posteriormente, ya mucho más tarde, pues, nos separamos y tal, pues al final el proyecto se ha quedado parado. Ahora Aviación Civil quería delegar las inspecciones de las aeronaves de construcción amateur, pero al final, en vista de la dificultad, por no decir imposibilidad de hacerlo, al final parece ser que se va a conservar la facultad de hacer las inspecciones, la regulación del vuelo, y quizás se crea dentro del cuerpo de inspectores pues un grupo que sean los que hagan las aeronaves de construcción. Esto es un fastidio, esto es lo que tenía preparado. Bueno, aquí está la que se mantiene el monitor y ahí estamos los que participamos en el año 2004 se realiza la primera reunión ibérica en la que participamos nosotros y participan los constructores amateurs de Portugal, que realizan la Cervera. El año siguiente se hace en Portugal y el otro año pues, se iba a hacer en Robledillo, pero no asistieron, con lo cual pues, se dejaron de realizar las reuniones ibéricas. Celebramos el 20 aniversario. En el 2005 se continúa trabajando con la aviación civil, con las entidades colaboradoras, y se publican los planos del Cielo AC4, también elaborados por Víctor. En el 2005 se realiza en Casarrubio una charla de divulgación de construcción amateur, y esta, que sería la tercera reunión ibérica, pues no se presentaron los portugueses. En el año 2009 realizamos la 25 reunión nacional en Guadalajara. Bueno, esta fue la reunión, la reunión más grande de las que hemos hecho en España de construcción amateur. Se invitó al RACE y se invitó también a la Fundación de la Economía, que estuvo presente con varias obras. Julián y una charla. Entonces, pues, que no se vea esto. Se realizó también un campamento juvenil, un poquito de muchachos, pues esto lo llevó Miguel Ángel Gordillo, los muchachos pues hicieron unos planeadores, el mismo, unos aeromodelos, se hizo un concurso para ver qué planeador volaba más. A los 3 primeros se le da un bautismo de vuelo. Al final, los pilotos que habían llevado aviones a la reunión se ofrecieron voluntarios para dar los vuelos estos, y al final todo el muchacho al que los padres le autorizaron, volaron, que después pues, al final pues, se acabó entregando una serie de distinciones por la trayectoria de los constructores amateurs. Bueno, se hizo una fiesta que y esta ha sido la reunión mejor de la que hemos tenido.
En esta reunión, ya después de 25 años que presenté a la división, dije que ya no me volvía a presentar como a la presidencia. Se produce un vacío, yo consideraba que de los más antiguos, porque uno se presentaba a elecciones y tal, no se presentaba, sino un grupo de Mérida se presentan a las elecciones y a raíz de esto, pues la asociación, según algunos pensamos, había cambiado el rumbo que llevaba. A los 2 años fue las nuevas elecciones. Yo pretendí volverme a presentar a la candidatura para retomar la dirección que habíamos llevado, pero se hacen una serie de maniobras ahí que a mi entender no fueron correctas, y entonces pues ya, considerando que la asociación había tomado otro rumbo, los antiguos, parte de los más antiguos, pues decidimos salirnos de la asociación. Con una lista de correos que estábamos en contacto y pensamos que con aquello nos daría, pero claro, para organizar nosotros reuniones, para tener conversaciones con aviación civil, pues entonces se necesitaba estar constituido como asociación. Y constituimos otra asociación, que es la que tenemos actualmente, que es esta, que es la Asociación de los Constructores Montañeros de Armada. Hemos mantenido conversaciones con los directivos de la otra y esperemos que este año, la reunión nacional, el mes que viene en junio, volvamos otra vez a unificarnos todos y que haya solamente una, que consideramos que tiene que ser. Bueno, pues aquí estaba un poco fotos sobre esa reunión nacional de 2009. Entonces, pues ahí enumeramos una serie de cosas que hicimos. Son fotografías que había, no sé por qué son. Debe ser por el fondo, no sé por qué. Se habló del emblema, uno de los temas que se trataron, hubo gente que intervino para hablar de los comienzos, de la época intermedia, de la época actual, y una de las intervenciones que tuvimos fue sobre el emblema. El emblema fue un diseño de Salvador Castañeda, el hijo de Bello, y bueno, pues aquí hablando de datos de eso, intervino Víctor, intervino López Alemán, que es el que creó él, y intervino también Rosselló, uno de los pilotos más destacados de autogiro que tenemos ahora en España, que fue el que hizo ese viaje hasta Canarias, o sea que ha tenido una serie de hitos. Aquí lo hablamos antes, participó en la legislación, participó en la Fundación de la Universidad. Participaron también a los modernistas. Bueno, esta fue una reunión impresionante. Se realizó el campamento juvenil con tiendas de campaña, participó para las charlas, participó del ejército, hablaron de la aviación, de pilotaje, de esta serie de cosas. O sea, esta idea de los campamentos juveniles sería interesante retomarla, porque la gente joven es donde vamos a tener la cantera y ya vamos siendo todos un poco como talluditos. Construyeron el planeador y se dieron bautizos de vuelo, bueno, los muchachos se lo pasaron. Hicimos la Asamblea General, donde ya os digo que ya no me presenté a las elecciones. Veis la cara de la gente que estaba un poco... Y esta es Elena, la mujer de Jesús Loure, que encargó una tarta de... Y esto es un poco lo que hemos conseguido en 25 años de existencia de la asociación. Luego de 2 años hemos realizado una reunión nacional. Hemos realizado numerosas reuniones regionales. Ya últimamente esto va decayendo un poco y entonces pues ya reuniones regionales no hacemos. Durante 25 años hemos editado un boletín mensual. Hemos editado una colección de manuales de Biblioteca Básica de la Constructora Motel. Hemos editado numerosos manuales diversos, además de la Biblioteca Básica. Hemos sido reconocidos y premiados por la RSA de la EA. Somos charter de la EA, somos miembros de la Comisión Internacional de Asociaciones
hemos trabajado con la Dirección General de Aviación Civil sobre la normativa, casi todos los años hemos impreso camisetas, gorras, pequeñas. Acometimos proyectos comunitarios como P130 y hemos realizado numerosos cursos de formación. Esa es otra cosa también muy interesante que hicimos. A partir de aquel que hicimos en Semana Santa de Luna, pues hemos hecho tanto de construcción de madera, construcción con puertos, soldadura, motores, hélice, diseño, que se han realizado muchísimos cursos de formación. Pues aquí tenéis la relación de los cursos que hemos hecho. De integrado también, soldadura PIB, cálculo de estructuras, sistemas eléctricos. Y esto dado siempre por diferentes compañeros que tenían más conocimiento por estar más avanzados, por los aviones que habían hecho, algunos dados por ingenieros, Pedro Novedor por el de diseño. En noviembre de 2011, lo que os dije, a raíz de la separación, pues hicimos esta nueva asociación. Esta nueva asociación, ya no es la revista de la otra asociación, pues eran impresas. Ya cuando nosotros empezamos a editar la revista, pues ya se hace de forma digital, que se envía por correo electrónico. Los nuevos medios de la asociación que tenemos, pues ya utilizamos tanto internet como lista de correo como Facebook, con lo cual tanto los comentarios como las noticias, todo es mucho más rico y más variado. Y seguimos haciendo pues la reunión nacional. Aquí veis pues, una foto de una de las últimas que hemos hecho. ¿Qué es lo que nos está pasando? Lo que estábamos comentando antes, que nos vamos a ir. Entonces, pues hablaba de Lorenzo Alzorra. Lorenzo Alzorra, pues era una persona que se formó a sí misma. Este hombre trabajaba en una fábrica de motores eléctricos y, bueno, por su afición, leyendo, estudiando, tal, pues diseñó su... Este nos ha dado también varios cursos de diseño. Fue el que con el que estuvimos en Francia, con su avión, este hombre ya murió. Otra compañía muy interesante pues era Celso, que pues era una manita en todo lo que era construcción y mantenimiento y tal, y su conocimiento y sobre todo su afición, porque la afición es lo que nos hace. Bueno, nosotros podemos decir, bueno, si yo quiero hacerlo bien, pero yo no sé nada, leyendo, estudiando, viendo vídeos, preguntando a los compañeros, haciendo visitas al que está haciendo el trabajo, con eso se aprende. Más puede el tesón y la paciencia que lo demás. Eso es lo que más mueve a una persona al final para construir un trabajo de este tipo. Este avión, en la Pilot, que era de Celso, este avión tenía la misma edad que él, la misma edad que él, la misma edad que yo. Este avión lo desmontó entero, el fuselaje lo chorreó con arena y a partir de ahí a montar el avión como si fuera todo. Y lo que estaba defectuoso y tal, lo sustituyó, consiguió algunas piezas, algunos elementos, pues le costó trabajo, lo tuvo que ver de Estados Unidos, de Inglaterra, pero al final el avión quedó como cuando había salido de fábrica hace 70 años. Sigue en vuelo, sigue allí en Cáceres y en vuelo, ahora lo tiene un amigo suyo. Esta es la evolución de las aeronaves construidas hasta el año 2007. Hoy al principio pues había poca cosa. No poco. Sube un pico, más o menos por los años 90, comienzo del 2000. También es verdad que a veces estos datos son sacados de la estadística de aviación civil. A veces esto no es tanto como parece porque hay el truco este de hacer un avión a otra persona, o los que importan aquí que hacen un avión a otra persona, lo titulan como construcción amateur, cuando realmente no es construcción amateur, es construido por un industrial. Entonces a veces no son tanto como los que hay que cuidar. Pero lo que sí es verdad es que se observa una curva de crecimiento, poca gente al principio, se produce un crecimiento bastante importante a principios de los años 90, pero ya cuando estamos en el 2000 y pico, baja. Y esto es una de las cosas porque estamos observando que nos estamos haciendo mayores y que no hay relevo en
ahora hablaremos un poco del futuro de la construcción. ¿Qué se ha construido en España? ¿Qué se ha construido en España? En España se ha construido de todo. Tenemos un nivel como en cualquier país avanzado del mundo en construcción. Se ha construido desde aparatos muy sencillos, muy asequibles. Estoy hablando de esto, lo puede tener cualquiera, un tren. Este es el tren fin de semana. Es un curso que nos dio Víctor en Cáceres, en el que prácticamente en un fin de semana se construye un carrito para poder volar con una ladera. Aviones construidos a partir de plano, como el avión del 18 de Agustín, que es otro avión también muy eficiente. Aviones ya más sofisticados, son los R1, este es un R1 de Alfonso. Para mí, este avión es el máximo de los aviones para un piloto español en España, para volar en España y desplazarse si quiere a Europa o a otro sitio. Para mí el avión es un avión metálico. No es muy grande, por lo cual cabe muy bien en el hangar, se le pueden desmontar las salas, por lo cual te cabe en el garaje y tiene unas prestaciones famosas. Y ya, salirse ya de norte, pues sería el RV de José, o sea, el OPC de José. Yo a mí esto, en Estados Unidos sí es mucho más grande que España, pero un avión de esto, por así decirlo, acelera y te sale. Está dentro de la categoría de ultravioletos. Está dentro de la categoría de ultravioletos. No, ultravioletos que hacía atrás. La Jordan la puede meter en todo el trayecto, por eso lo puede dejar bien. Ahora va a haber una modificación de la normativa, sabéis, ¿no? Que se va a subir a 600. Entonces, algunos aviones de este tipo, por supuesto, aviones de entradía, que a mí me parece que esto entraría muy bien. Más cosas que se han hecho en España. Se han hecho réplicas de aparatos como el T-30 diseñado, construido y volado por Víctor, aviones de diseño propio como el Super Koala de Lorenzo Alzola, restauraciones como el Tyler de Celso y réplicas como el triplano de Benito Domínguez. Este se lo van a meter como ultraligero, pero tiene a tamaño real del triplano, lo que pasa es que construido con otros materiales. Este está construido de aluminio, no el original que era todo acero y madera. ¿Tuvo un radial? ¿Tuvo un radial? Es un motor radial. No radial. Es un Rotex. Verde. Es un verde. ¿Quién poseyó a la réplica del Fokker de R1, que me interesa mucho? La réplica del Fokker de R1 en la noticia, ¿quién la construyó? Benito Domínguez, que está en Casadóniz. En Casadóniz. Y es esto lo suministra la casa a el drone, es un kit. Tiene material. El drone es Tiene material. Nosotros así que después de correo y te mando información. No he abierto la boca porque no quería interrumpirle, pero quería hacerle varias preguntas. Si después tenemos tiempo. Sí, después tenemos. Yo creo que tenemos tiempo después. El futuro. El futuro, desde mi punto de vista, es preocupante. Yo cuando era chico, la aviación era lo máximo. Yo era el mundo más allá, era la aviación. Un avión, pero todavía no había televisión, no había. Cuando me dijeron que iban a hacer un curso de aeromodelismo y que te iban a enseñar a hacer aviones pequeños que volaban, donde hay que apuntarse. Yo me apunté y podía empezar. Pero claro, hoy le dices a cualquier niño que va a hacer un curso que te van a enseñar a hacer aviones que vuelan, si te voy a la tienda y me compro un dron, no tengo que aprender nada. Y te lo han hecho y está volando, lo desembala y ya está.
Entonces, ese atractivo que tenía para la gente de mi generación la aviación, pues ahora para la gente joven, entre los aparatos que te vienen listos para volar, principalmente los drones, que los puedes volar en cualquier sitio, que no necesitas irte a ningún campo de vuelo, nada, en tu casa, en tu patio, en tu parque, en el campo, puedes volar esto. Si a alguien le interesa un aparato que vuele, pues para asistirlo como eso, nada. Tiene su cámara, puedes jugar con él, muchas cosas. Tiene muchísimas posibilidades un cuadricóptero, no es un cuadricóptero. ¿Que quieren tener otras experiencias de este tipo de robótica? Pues yo los simuladores de vuelo, veo unos simuladores de vuelo, porque si está aquí, se que van a ver, ¿verdad? Entonces, ese atractivo que tenía para nosotros, ya para la gente joven, no lo tiene. Aún así, pues puedes plantearte, bueno, pero yo es que quiero volar en un avión, quiero volar en un avión, la situación socioeconómica en general. La gente joven, en general, pues, tiene disponibilidad económica, pero la gente que los sueldos pues, son los que son. Primero hay que conseguir independizarse de los padres, y claro, si tienes que pensar en eso, tienes que pensar en un piso, tienes que pensar en que si estableces una relación de pareja, si a eso no se tiene acceso, pues menos se tiene acceso a conseguir comprarte un avión o participar en la adquisición de un avión, mantenimiento, hangar, flotas, no sé qué, que la cuestión socioeconómica tampoco está para favorecer el desarrollo de la aviación en general y menos la de la construcción. La filosofía del todo ya. Es que quiero esto, pero ya. Para hacerse un avión hay que tener mucha paciencia y mucho tesón. Y no una semana, no un día, años o años. Entonces ese tesón, pues uno lo que está buscando no más que sensaciones rápidas, y esto, y esto, otro, también es muy conveniente. Y la filosofía de usar dinero. Me lo compro, lo disfruto y me desarmo. Un avión te cuesta mucho tiempo, mucha dedicación a hacerlo, y eso pues tienes que tener ilusión de que eso lo vas a conservar, lo vas a disfrutar, pero no al día siguiente deshacerte. Entonces yo, estos son los inconvenientes que veo actualmente para la nueva generación. También antiguamente pues, teníamos la escuela de aeromodelismo. La escuela de aeromodelismo era un centro donde nos juntábamos, donde se compartía, donde se vivía, donde tenía gente que tenía más experiencia que tú le podías consultar, que te contaban historias, donde había un campo de cultivo y se fomentaba. Desapareció aquello, entonces desapareció el gerente. Desaparecieron las escuelas de vuelos y motor. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que hay? Actualmente, pues lo que hay son micronegocios, campos aislados, como reinos de taifa, donde tú vas y allí por lo que manejas su patera. El concepto de aeroclub, yo me saqué el título con el aeropuerto de Hojas, el concepto de que el aeropuerto tenía un avión, tú alquilabas horas en tal, pues eso no tiene la vigencia que tenía entonces, sigue existiendo, pero debilitado, por así decirlo. Ahora lo que predomina es una persona que tiene su negocio en su campo de vuelo, que te da clase, que te vende el avión y que te mantiene, o sea, que lo que está buscando no se necesita, que estoy soltando el perro, y hay que tener perro para eso. Cuando vamos a afrontar la construcción de una aeronave de construcción, ¿qué tenemos que tener? Primero, que tenemos que estar motivados, que tenemos que tener muchas ganas, porque nos vamos a encontrar con dificultades para poder acometer la construcción. Tener una cierta preparación aeronáutica, unos conocimientos básicos, que se pueden adquirir, no hay que tenerlos de entrada, como para conocer, pero se puede leer, se puede consultar con gente que tiene se puede buscar, hay que buscarse. Para elegir la aeronave que queremos construir, tenemos que pensar, ¿dónde vamos a operar? Yo quiero hacer un velero. Me gusta por ese motor, voy a hacer cosas de piloto y bueno, me voy a ir haciendo el velero poco a poco. ¿Dónde tengo el campo de vuelo sin motor más próximo? Porque resulta que tengo a 300 kilómetros. ¿Cuántas veces tengo que pensar? ¿Cuántas veces me voy a desplazar yo a 300 kilómetros para volar el velero?
pasa al principio con cierta frecuencia y después deja de ir, que al final lo abandona. La habilidad que tenemos para construir, la habilidad manual, las herramientas que tenemos, todo ese tipo de cosas. Todo eso lo tenemos que evaluar para los avión de hacer un avión sencillo o un avión complicado. Entonces hay que evaluarlo. Yo, con un avión mediano, por cosas habilidad, porque cortarse, se limar, se hacer agujeros, por meter tornillos, todo eso se puede hacer. Bueno, tengo experiencia de modelista, yo sé pegar pistones, todo eso lo que hacer. Tiempo disponible. También tenemos que ver que esto nos va a llevar tiempo y tenemos que evaluar cuánto tiempo le podemos dedicar a esto. Porque claro, esto tiene que estar hecho dentro de un cierto tiempo, porque si se alarga mucho, pues te aburre y lo abandonas. ¿Qué local tenemos? ¿Qué avión nos sabe? ¿Con qué podemos tener? ¿Cómo podemos montar los diferentes conjuntos en el garaje? O si alguien nos cede un acervo, o si lo hago en el campo de vuelo, una parte en un hangar, todo eso lo tenemos que evaluar. ¿Qué tenemos que evaluar? Pues que todo esto nos va a costar dinero. Bien, es verdad que si lo construyes a partir del plano, pues los materiales los vas consiguiendo poco a poco. Hoy compro no sé qué, el mes que viene compro personas. Al final pues tienes que evaluar cuánto dinero tienes, porque es diferente comprar un motor de segunda mano, un Rota 503 de segunda mano, lo puedes conseguir por 1000 y pico de euros, o a comprar un motor de Icomi, pues será. Y un factor importantísimo. La grabación de la familia. Las mujeres tienen un poder. Tanto mujeres como no. Hay muchas que colaboran y eso es fabuloso, pero como las mujeres se ocupan, que tú te hagas el avión, lo dejas. Sí, claro. Muy interesante. Si uno quiere volar, puede volar. Al final volar es para arriba, es el parate del suelo. Hablábamos al principio de la exposición, es el parate del suelo. Se necesita un jumbo para volar. Uno puede volar en aparatos de electricidad, en un país sencillo. Este, por ejemplo, está hecho con una estructura sencillísima. Te puedes comprar una de segunda mano por no mucho dinero, no he visto. Menos de 1000 euros. Menos de 1000 euros. Menos de 1000 euros. Te puedes comprar una. Y esto lleva un motor de un paramotor, como veis. He cogido el motor de paramotor, lo ha matizado la estructura, un asiento, 3 ruedas, esto para dirigir, el acelerador, y está volando. Y esto opera por desde cualquier camino. ¿Qué es lo que pasa? Porque es más barato, porque es más bien lento y que le afecta el viento, la inclemencia, pero le sale bueno. Mira que día más apetecible. Cojo mi alerta, subo a la barra del coche, el carro lo puedo llevar plegado, me busco por ahí un descampado, que esté libre, lo monto, lo pongo en marcha. Dentro de la normativa actual hay un apéndice que dice que las aeronaves de menos de 70 kilos no se consideran ultraligeras. O sea que no están sujetas a normas. Menos de 70 kilos. Hemos realizado una serie de propuestas para que eso se suba. Lo mismo que quieren subir el ultraligero a 600 kilos, pues que lo dejen ahora en una franja. Para el que quiera guardar libros o que no tenga recursos económicos, meterse en complicaciones, porque hayan hablado de esto, que aunque tengas que volar en zonas que no interfiera el vuelo de las otras aeronaves, pero que tú puedas volar, pero que escapar, un poquito por allí, desplazarte, esto es lo que se está pretendiendo, que se suba un poco. Hemos solicitado 150 kilos, pero vamos, si se consiguiera 120 kilos de peso en vacío, pues sería muy interesante. Aparato que no tuviera regulado. Que es volver otra vez al concepto primitivo de la vida. Eso me dijeron un aparato que sin meterte con los dedos, por así decirlo, pues pudiera volar. Pero lo que quiero decir es que si alguien quiere volar, esto tiene poco trabajo y tiene un aparato para separarte del suelo.
Hay planos, hay compañeros que pueden asesorar, o sea, que esto es accesible. Teniendo en cuenta lo que hablábamos antes del tiempo, de que lo queremos tener en pantalla, si quieres algo ambicioso, pues tenemos los kits. Estos son 3 kits de RV. La primera que os digo yo, que para mí es el top. Ya no hay que comprar otro por encima. Con este hemos llegado al techo. Y entonces yo lo que porque estos kits se sirven en diferentes grados de terminación, sin que llegue al 51%, que es lo que decíamos al principio, que se necesita para que sea de construcción amateur. ¿Veis aquí que prácticamente es un kit de materiales? ¿Veis que ahí está un poco más elaborado y aquí más elaborado? ¿Veis que ya tenéis la sala, lo principal de la sala se viene montado, el funcionario viene montado, entonces ya lo que te queda es rematarlo, por así decirlo. Todo esto entra dentro de la construcción amateur y esto haría que el tiempo que vamos a dedicar a la construcción pues se acortara muchísimo y tenemos un avión de alta prestación. Estas dos serían 2 soluciones dentro y bueno, entre una cosa y otra pues hay una gama de posibilidades. Antes estábamos hablando de un kit metálico y este es un kit compuesto, es un avión de fibra. Veis que también viene desarmado y viene bastante elaborado. Este es un Lancaster. Aquí hubo un alisante hace mucho tiempo, una gente que importaba kits de Lancaster. Rojales, Se mató, Rojales y se mató hubieron uno, varios. se chocó contra un... Era una flecha. Sí, Era una flecha. era altas prestaciones. También tenemos, entre una cosa y otra, pues también tenemos pues la posibilidad, por lo que hablábamos antes, de construir el plano. El plano es el de Benito, que es el metálico, una casa es un kit, ¿no? Después también sobrevive la figura del artesano, del que le gusta todo. Y no le importa el tiempo, si tiene 20 años, pues 20 años, pero disfruta construyendo. Yo, en mi caso, y no me importa pero yo disfruto cuando hago una pieza, cuando hago un elemento, cuando voy viendo que el avión va creciendo porque se van sumando los conjuntos, a mí me gusta. Este es un compañero de Sevilla, Juan Carmona, que está haciendo este avión, que es un Gazaire, que es a partir del plano, tiene una estructura de madera, pero después la estructura va recubierta con un velo de fibra. Un avión muy de altas prestaciones también. Pero este está hecho a partir del plano. ¿Qué es lo que os quiero decir también? Otra cosa que va a sobrevivir, a pesar de que no haya relevo generacional, es el espíritu creativo. Y tenemos algunas personas que a veces no le va a pagar nada, y si hay que echar tiempo, se echa tiempo, y si hay que echar dinero, pues ya sacaremos dinero donde sea. Este lo encarna desde el punto de vista Boruta. Boruta era un ingeniero de aeronáutico que estuvo trabajando en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, estuvo aquí en Europa, y su primer avión, el avión primero que diseñó fue este, que fue el Marilyn, que estaba inspirado en el caza Vigen de la SAF, de madera. Después a continuación empezó a trabajar en materiales compuestos. Hizo primero el variete, después el Lomece, como este lo hemos visto antes, son aviones de altas prestaciones, y al final este hombre está en el santo porque trabajaba de las Fuerzas Aéreas, y al final pues, ha sido el que ha diseñado el avión este para los viajes turísticos en el espacio exterior. Tiene toda esa trayectoria con el avión también que dio la vuelta al mundo sin recostar, que es este. Y este tiene esa inquietud, ese espíritu creativo que le ha llevado a todo esto. Esto siempre sobrevive. Entonces, aunque individualmente los constructores amateurs siempre habrá alguno de este tipo. Que surge de la naturaleza humana, ¿no? Espíritu creativo que hemos tenido aquí, Lorenzo Alzada, este es el Urbagueta de Pedro Noguerones, que también es diseño suyo, este diseño de
ese espíritu creativo te lleva a desarrollar. Y ya para terminar, esta es una frase del Principito de Saint-Exupéry que dice: haz de tu vida un sueño y de ese sueño una realidad. Eso es algo que nos sale de dentro. También dijo Saint-Exupéry que solo se ve con el corazón, que lo esencial es invisible a los ojos. Cuando nos vayamos de aquí, echaremos vista atrás y diremos: ¿qué hemos hecho en la vida? Dicen que lo que más duele no es el dolor físico, sino el dolor de mirar para atrás, para la vida, y ver qué se te ha pasado. Las cosas que has dejado en ti. Y no hay una cosa más triste que echemos la vista atrás y nos veamos viendo la televisión y eso, claro. Seriales y las tonterías que nos meten por la cara. ¿Qué es lo que vamos a valorar cuando nos vayamos? Las cosas que hemos hecho. Las cosas creativas, lo que hemos hecho con nuestras manos, lo que hemos disfrutado de nuestras ilusiones. Por eso es muy interesante que este tipo de actividades, no voy a decir solamente la construcción hotel, muchas cosas creativas en la vida, pero el haber hecho cosas de este tipo, el habernos implicado, el habernos ilusionado, el haber vivido, el haber peleado por algo, eso creo que es lo interesante en esta vida. Lo mismo que hablábamos del alma al principio, cuando los pájaros nos llamaban la atención porque era nuestro alma que deseaba libertad, pues llegará un momento en que nos vayamos, en que el alma no volverá, porque ya el cuerpo va a necesitar. Entonces ese es el momento de disfrutar del vuelo del alma y de disfrutar de todas estas experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida. Y bueno, pues esto que sirva también pues, para el recuerdo de nuestro amigo Julián, que ha emprendido ya este. Quizá haya habido alguna cosa, porque se haya quedado un tintero más concreto sobre construcción hotel. Entonces, si tenéis alguna pregunta para que